Hola amigas y amigos, bienvenidos, gracias por acompañarme en un video más. Hoy vamos a escuchar una entrevista que Julio Astillero le hizo al diputado Hamlet Almaguer, dando la noticia que sí se puede mover a Edmundo Jacobo de la Secretaría del Instituto Electoral y no se esperaban esta noticia. Escuchemos la entrevista. Ordinaria. Una vez que esté completo el Consejo General con las 3 personas consejeras y la persona que dirigirá el Instituto Nacional Electoral, el presidente, una vez que estén estas 4 nuevas integraciones en el Consejo General, pues puedan participar de la deliberación y entonces sí, entre los 11, los 7 que se quedan más los 4 nuevos, puedan designar a su secretario ejecutivo del 2023 al 2029. Ese artículo fue el que impugnó Jacobo. Lo impugnaron por 3 vías y esto es interesante porque se presta a riesgos de resoluciones contradictorias en los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Lo impugnó personalmente vía amparo, y eso lo resuelve un juez de distrito y después un tribunal colegiado o la corte en revisión, según las instancias. Lo impugnó también en un juicio de la ciudadanía que resuelve la Sala Superior del Tribunal Electoral, eso está en trámite. Y también impugnaron a través de la controversia constitucional. Desde nuestra perspectiva, la Corte tiene que intervenir, como lo hizo en la discusión de la ley de la industria eléctrica, porque están utilizando un chicle y pega. Disculpa la expresión, pero están intentando todas las vías disponibles para lograr su cometido. Y por lo menos en teoría existe la posibilidad de contradicción entre resoluciones que derivan de órganos distintos, pero que están en un mismo poder, el Poder Judicial Federal. Tanto los jueces de distrito, como los magistrados de circuito, como la Sala Superior del Tribunal Electoral, como la Suprema Corte, todos estos órganos forman parte del Poder Judicial Federal. ¿Qué pasa si uno dice que sí y otro dice que no? Nos meteríamos incluso en un problema constitucional. ¿Cuál sentencia es la que vas a obedecer, a acatar? Por eso existe, que es el cuaderno o el incidente de suspensión. El quejoso, al acudir al amparo, puede solicitar una suspensión provisional y después eso se puede convertir en una suspensión de carácter definitivo. La suspensión de carácter definitivo, en teoría, es vigente hasta en tanto se resuelva el tronco principal, hasta que se resuelva el juicio en el fondo. Un amparo normalmente tarda 6 meses. Mientras tanto, la suspensión puede o no estar vigente. ¿Qué es lo que ocurrió en esta cadena? Jacobo pidió una suspensión provisional, se la negaron. Un tribunal colegiado revocó esa negativa, o sea, dijo no estoy de acuerdo con que se le niegue la suspensión provisional y entonces concede la provisional. Después, en la fecha de la audiencia, ya la juez federal, que es inferior a este tribunal colegiado, que está compuesto por 3 magistrados, toma en consideración esta resolución del colegiado. Ella podía insistir en negarla o podría aceptarla, pero lo acepta. Y entonces acepta estos argumentos y concede la suspensión definitiva. ¿Qué sigue? Otra vez puede acudirse en un recurso de revisión, que está en el artículo 81, inciso A de la ley de amparo, a que el tribunal colegiado de circuito conozca con un poco más de profundidad si confirma o revoca esa suspensión definitiva. Si la confirma, esa suspensión estaría, en teoría, vigente hasta que se resuelva el fondo. Pero hemos visto otros casos, sobre todo relacionados con obras públicas, como el Tren Maya y demás, que las suspensiones no son pétreas, o sea, no son inmodificables. Las suspensiones siempre se pueden revocar, tú puedes presentar solicitudes, argumentos ante los jueces para que cambien de opinión. Y en esta resolución de la suspensión definitiva que otorga esta juzgadora decimosegundo de distrito, ella toma primero la decisión de restituirlo en el cargo, pero segundo y muy importante, hace una acotación que Lorenzo Córdoba y el propio secretario no mencionaron en su parafernalia de la reincorporación. Y lo que establece la juez de distrito es que el secretario regresa, pero no con sus antiguas facultades, sino con las que están vigentes. Y las que están vigentes, bueno, pues son las que están establecidas en el plan B. Y por aquí tenemos un cuadro comparativo de las facultades que se le han retirado a través de esta reforma, que con mucho gusto te comparto a través de producción para que se puedan desglosar en el momento que tú indiques. Es decir, ha dicho, bueno, primero, no es
un hecho definitivo el que Edmundo Jacobo siga en la Secretaría Ejecutiva del INE, porque podría darse esa solicitud de un recurso de revisión que podría tener una resolución distinta, es decir, que podría volver a colocarlo fuera de ese cargo. ¿Así es, Hamlet? Es correcto. Ese recurso de revisión se puede interponer tanto por la Cámara como por la Consejería Jurídica. Y aquí un tema procesal que no pasó desapercibido en la sesión del Consejo General es el de la notificación. Ni la Cámara ni la Consejería habían sido notificados esa tarde, ni el propio INE como superior jerárquico del secretario ejecutivo. En realidad lo que dice Lorenzo Córdoba en una entrevista a medios tradicionales es que le llega la notificación por correo electrónico a Jacobo, él imprime esa notificación y se la comunica a Lorenzo. Y Lorenzo le contesta diciendo, ya vente. O sea, ni siquiera verificó si ese correo era auténtico, si era la resolución en sus términos, no contrastó con las autoridades señaladas como responsables, como por ejemplo la Cámara de Diputados. Lo ortodoxo, lo decente, pues es esperar a que el Poder Judicial notifique estas sentencias. Pero bueno, ya lo hizo. Dando respuesta concreta, sí se puede revocar en ese recurso de revisión y aunque se confirmara el recurso de revisión, las suspensiones nunca son inmodificables. Siempre se puede solicitar una derogación, digamos, de esa medida cautelar, que es la suspensión. Hamlet, a su regreso, Edmundo Jacobo Molina en declaraciones periodísticas dijo que llegaba con sus mismas facultades, es decir, como diciendo, tengo todo lo que antes tenía, pero cuando llegue un momento de cambios legales, podrían ser menos esas facultades. Tú nos dices que tienes ahí el volumen de las atribuciones que se le recortaron. ¿Es así? ¿Se le recortaron? ¿Y cuántas? ¿De qué tanta profundidad? Te voy a decir cuáles sigue teniendo, que son muy básicas. Mira, él sigue siendo representante legal del instituto. Él puede actuar como secretario en el Consejo General con voz y sin voto. Él está obligado a cumplir con los acuerdos que le mandate el Consejo General. Él puede someter a conocimiento del Consejo General asuntos que sean de su competencia. Primera atribución que se le quita. No puede ejercer y atender la función de oficialía electoral, es decir, como de una especie de fedatario público al interior del Instituto Nacional Electoral. Sí puede certificar cosas a petición expresa. La fracción F es muy importante, se la recordó por ahí Eurípides en la sesión. Decía anteriormente, orientar y coordinar las acciones de las direcciones ejecutivas y de las juntas locales y distritales ejecutivas del instituto. O sea, esa es la disposición que utilizaba para hacer el todopoderoso en el instituto. La nueva disposición, fíjate, es solamente una variación de una palabra, pero cambia todo el sentido. Es auxiliar al Consejo General, le regresa el poder a los consejeros en la orientación y coordinación de las acciones de las direcciones ejecutivas y de los órganos locales. Que, bueno, como tú sabes, a nivel estatal se reducen las integraciones de 5 a 3 y a nivel distrital de 5 a un responsable operativo. Puede celebrar convenios, puede suscribir también documentos conjuntos con el presidente del INE, debe coadyuvar, o sea, auxiliar al titular del órgano interno de control en sus informes y en sus investigaciones. Por cierto, ya nos llegó el informe anual y es una joya, te lo voy a compartir. Todas las observaciones de las corruptelas al interior del Instituto Nacional Electoral. Muy importante, le quitan la facultad del inciso J que decía aprobar la estructura de las direcciones ejecutivas, vocalías y demás órganos del instituto conforme a las necesidades del servicio. Eso ya se eliminó. Sí, él palomeaba, él aprobaba la estructura, las modificaciones, él jugaba con las plazas. Esta es la principal razón por la cual una gran parte de los consejeros electorales están alineados con ellos, porque los directores no dependen de los 11 consejeros, dependen dependían antes de la reforma del secretario ejecutivo. Nombrar a los integrantes de las juntas locales y distritales ejecutivas. De hecho, acaban de hacer designaciones hace un par de sesiones del Consejo General. Eso también se deroga. Proveer a los órganos del instituto, la facultad L, de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, como una especie de oficial mayor. O sea, él era el que administraba ahí todos los recursos financieros, humanos, materiales. Ahora ya no maneja recursos porque debe de instalarse una comisión de administración integrada
por los propios consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y todo lo demás se modifica en el sentido de proponer al Consejo, pero no decidir como Claro. todopoderoso. Esas son Sí. algunas de las modificaciones importantes que tiene la Sí. reforma. Ahora, te mandé también ahí con producción. Ellos están haciendo tiempo en este régimen de... Suscríbete, dale like, comparte el video. Nos vemos en otra transmisión. Gracias.